artificial. Pueden seguir la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube y las redes sociales. De inmediato vamos a dar las palabras de bienvenida a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, el magistrado Francisco Ortega Polanco. Muy buenas noches. A diferencia de otras ocasiones, además de las distinguidas personalidades relacionadas con la universidad, tenemos una nutrida participación de nuestros estudiantes. Qué bueno. La UNFU, una universidad de un prestigio indiscutible, es básicamente eso, una academia. Yo me siento muy honrado con la presencia de magistrados de las altas cortes, que también han sido docentes y son también orgullo UNFU. Con los profesores, nuestros docentes, nuestros estudiantes de la maestría de Derecho Administrativo y los estudiantes del grado. Quiero dar dos testimonios. Uno, de la universidad. La Facultad de Derecho está construyendo cada día un espacio para la participación de grandes juristas de nivel internacional y nacional en lo que llamamos las cátedras magistrales, que es solo un capítulo de esta nueva fisonomía que le damos a la facultad, en aras de una innovación, una renovación de lo que ha sido la enseñanza de la carrera. Pero esto tiene una raíz. Esto tiene que ver con la mística de la universidad relacionada con una persona que fue don Pedro Enríquez Ureña, el maestro por antonomasia, el intelectual dominicano de mayor calado internacional, de mayor reconocimiento. Don Pedro, según sus alumnos, que en una ocasión la UNFU los convocó a una actividad aquí, vinieron gente de Uruguay, de Argentina, de México, era una persona taciturno, una persona hasta se reputaba con cierta timidez. Una de sus alumnas decía que don Pedro lucía un bigote notorio en un momento de su vida y parecía como esconderse detrás del bigote. Usaron una expresión que fue como una consigna de la actividad que decía: la erudición jamás dañó su sencillez. Algo fundamental, se puede ser erudito, se puede ser sustancioso sin tener estridencia, sin hacer ruido. Y la vida de don Pedro es una vida que expresa ese pensamiento. Don Pedro impartió cátedras en los Estados Unidos, en Harvard. Don Pedro fue compañero de trabajo intelectual de Amado Alonso, de Menéndez Pidal. Don Pedro fue amigo de Alfonso Reyes, de Borges, de Sábato. Y don Pedro termina su vida en el asiento de un tren, dirigiéndose a la Universidad de La Plata en Argentina, con un bultico en la mano, como un hombre sin una notoriedad tangible. Decía el rector de la universidad, don Miguel Fiallo Calderón, donde menos se conoce a don Pedro Enríquez Ureña es en su propio país. Don Pedro vino en los años 30, en los años 40, cuando aquí había un régimen de fuerza, que ustedes saben, de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, y lo nombraron lo que hoy equivale a secretario de Educación. Pero don Pedro pronto renunció, al poco tiempo renunció y se fue. Dejó el cargo, un cargo importantísimo que le pudo haber reputado beneficios interesantes en ese esquema, siendo un intelectual de tanto respeto. Pero él renunció a eso y se fue a dar sus clases a otros lares, y así terminó su vida en esa. Digo esto porque quiero resaltar que lo que llevó a don Pedro a la nombradía, al prestigio internacional, fue su obra intelectual. No, a pesar de que tenía una familia de un gran arraigo, pero que en el contexto de la tiranía era una familia desafecta,
una familia que aquí no tenía aceptación, aun cuando su papá había sido el último presidente formal de la República previo a la intervención de los Estados Unidos del año 16. Y su mamá es la poetisa, la poeta nacional, y su padrino es el que escribió el himno nacional, y su abuelo es un poeta importantísimo. Su tío es el amigo de José Martí. Pero a pesar de todo esto, esta familia no era tan conocida. Entonces, en esa mística de la UNFU, en torno a la figura de don Pedro, hay una relación importante con la Universidad de Salamanca. El acendrado humanismo, el sentido del derecho de gente. La Universidad de Salamanca, universidad de más importancia y de más impacto de las universidades europeas, la universidad más vieja, la Universidad del Quijote de la Mancha. No olvidemos que Sansón Carrasco estudió en Salamanca, según la narrativa de Cervantes, del licenciado Vidriera, pero la Universidad de Francisco de Vitoria, del convento de San Esteban y de la cuna, ¿verdad?, de este pensamiento americanista, de estas gestiones en América, desde los primeros frailes hasta Fray Antonio de Montesinos, ¿verdad?, que en el 1511 hace la primera declaración mundial de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho de gente. No es casual que en la sede de las Naciones Unidas la proclama y la identidad de Victoria, de Salamanca. Esto, primero, esa conexión. Y segundo, no quiero obviar por justicia, porque hay zonas de la vida donde la lisonja es inútil, porque el hombre es lo que hace, es su contenido, es su grávitas. Pero Ricardo Rivero Ortega, una persona joven que ha ocupado 2 veces la silla rectoral de Salamanca, con un legado tangible de obras importantes. Ricardo es un maestro, es una persona que sale de la rectoría y vuelve a dar las clases en un empaque de una notoria sencillez y un hombre concentrado en su obra intelectual. Ricardo es una persona requerida a nivel mundial, una persona que ha estado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa del Este, en América, ha trabajado con leyes, reglamentos, cátedras, y aquí, en República Dominicana, tiene una significación muy especial, que me siento en el deber de registrarlo, por si acaso no lo hacen otros, porque es un acto de justicia. Ricardo es fundamental en el inicio del estudio y el desarrollo de lo que es nuestro derecho administrativo de hoy, que es un despertar extraordinario de mucha gente joven vinculada a la materia. Tan temprano como el 2007, 2008, ya Ricardo estaba aquí proyectando una maestría de administración pública de la que han egresado muchísimos profesionales importantes aquí. Guiando tesis doctorales de dominicanos, correspondiendo a las inquietudes aquí en la República Dominicana y allá en Salamanca de muchísimos profesionales de aquí. Pero yo quiero citar solo un ejemplo de la importancia que ha tenido Ricardo Rivero Ortega para la República Dominicana, porque es un acto de justicia. Aquí funciona actualmente un programa de doctorado en Derecho Administrativo que es doble titulación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Salamanca, de la cual han egresado ya varios doctores. Eso fue un anhelo de Ricardo Rivero que concretó con entusiasmo y que en la rectoría de doña Emma Polanco, la única mujer que ha sido rectora de la universidad más vieja de América, se firmó este convenio, se impulsó este convenio y hoy día se han graduado ya varios y hay en curso doctores. Esta idea originalmente era que los doctorandos americanos de la región se asentaran en Santo Domingo para evitar el rigor del viaje a España. Esas realidades, yo pienso que no lo va a reclamar nunca Ricardo, no es su perfil. Pero nosotros, y ahí hablo como dominicano, tenemos que reconocer esa importante deuda con un maestro del derecho público reconocido a nivel mundial y que a mí se me antoja
tal vez desde una proximidad afectiva muy clara, relacionar a este maestro del derecho con esta estampa de fina sencillez, con ese substrato humanista de nuestro gran maestro don Pedro Enríquez Ureña. Con ustedes, nuestro querido profesor, el maestro Ricardo Rivero Ortega. Les recibimos con un aplauso sentido. Buenas noches. Agradezco la exagerada y solo comprensible desde la amistad profunda que nos une presentación del honorable magistrado Francisco Ortega Polanco. Saludo la presencia de honorables magistradas y magistrados de las altas cortes de este país, de jueces, abogados, docentes, la Facultad del Claustro Académico de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y también, como no, celebro la presencia de los estudiantes, lo ha dicho el decano y magistrado de la Corte Suprema. Ellos dan sentido a la universidad. Me parece muy oportuno el recordatorio de la figura intelectual de Pedro Enríquez Ureña. Comparto todas las consideraciones que ha expresado el magistrado y decano. Yo mismo en estas últimas semanas he repasado algunos de sus textos en una obra editada o reeditada por el Fondo de Cultura Económica de México sobre la cultura hispánica en la República Dominicana. Pedro Enríquez Ureña recuerda todas las personalidades del mundo de la ciencia, de la jurisprudencia, de la poesía, algunas de ellas formadas, sí, en la Universidad de Salamanca, pero traigo aquí, en una universidad prestigiosa como es la Pedro Enríquez Ureña, el recuerdo no tan conocido. Quizás si yo puedo aportar algo sobre la figura de Pedro Enríquez Ureña antes de entrar en el tema de mi exposición, la inteligencia artificial. Recuerdo la tesis doctoral, porque fue doctor, investido doctor, en otra de mis almas mater, yo también tengo ese título, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, termina en Argentina, pero tiene una experiencia mexicana, tesis doctoral dedicada al régimen jurídico de la universidad. Así que, además de un gran polígrafo, intelectual, escritor, ensayista, tal vez con Alfonso Reyes, su gran amigo, el mejor prosista en la lengua española, esto fue Pedro Enríquez Ureña, se empeñó a fondo en el análisis de las instituciones y uno de esos resultados, yo tengo ese libro en mi biblioteca, es una tesis doctoral de Pedro Enríquez Ureña sobre la universidad, que debería ser de lectura recomendada justo aquí en este maravilloso campus. Pero bien, no que podría extenderme un buen tiempo, como lo ha hecho el magistrado en su presentación. Vengo a hablar de la inteligencia artificial y el derecho administrativo. Este es el tema que propuse en su día porque los 2 últimos años mi línea de investigación ha estado dedicado a esa cuestión, que es una moda, sin duda, pero lo es por la importancia, la trascendencia y el efecto transformador del derecho, en general de todas las disciplinas jurídicas, que trae consigo la nueva tecnología en sus distintas vertientes que aporta la inteligencia artificial. Todo lo que voy a compartir con ustedes en los próximos 30-35 minutos, porque hemos comenzado muy tarde y no quiero consumir su jornada en exceso, está disponible en publicaciones anteriores que he puesto en abierto, tanto en mi página web profesional, que encontrarán fácilmente a través de cualquier buscador de internet tecleando mi nombre, y en las bases de datos de ciencia abierta que los investigadores utilizamos para compartir los resultados de nuestros estudios, de forma que cualquier persona en el mundo pueda consultarlos. Varios de los trabajos que he publicado sobre Derecho e Inteligencia Artificial están compendiados en un libro con ese título y todo el contenido de ese libro
en un documento PDF está libremente accesible para ustedes. Bien, voy a detenerme en los aspectos más importantes de las relaciones entre el derecho y la inteligencia artificial y el derecho administrativo y la inteligencia artificial, la regulación de la inteligencia artificial. Voy a comenzar, ya que estamos en una facultad de Derecho y con estudiantes, llamando la atención, como hice hace un año en un artículo publicado en la revista jurídica de mi facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, de las implicaciones que tiene la inteligencia artificial sobre la docencia y el aprendizaje del derecho. Descargan la aplicación y ya en todas las facultades de derecho del mundo preparan test todo el tiempo y debemos cambiar nuestros sistemas de evaluación y partir de la presunción del uso de la aplicación a la hora de recibir los insumos de los estudiantes en la entrega de trabajos y la comprensión de las instituciones por su parte, porque cada vez son más los estudiantes que cuando no entienden una lección en una facultad de Derecho se dirigen a la aplicación y le piden que se la explique como si fueran niños, y así lo hace la máquina. Hace ya más de 2 años, en una facultad de Derecho de Estados Unidos, se hizo la prueba de someter a los exámenes de la carrera a la aplicación y aun con notas mediocres, alcanzó un resultado suficiente para obtener el título. Esto lo transforma todo. Si la aplicación en sus estadios más primitivos es capaz de graduarse en Derecho, lo que algunos estudiantes no logran, pues nos demuestra que los progresos de la inteligencia artificial en el mundo del derecho ya deben llamar nuestra atención. Hace ya también varios años, algunos pensadores de las nuevas tecnologías advierten que las profesiones jurídicas se van a transformar y las aplicaciones de inteligencia artificial tendencialmente sustituirán a los profesionales. Y aunque yo no creo que se vaya a realizar esa advertencia apocalíptica sobre el futuro de los abogados y de los jueces y del resto de los profesionales del mundo del derecho, sin duda la complementariedad de las aplicaciones y los profesionales está entre nosotros, funcionando ya y progresará en el futuro en modos sorprendentes para todos los que aquí nos encontramos. Uno de mis últimos artículos en una revista especializada de investigación lleva por título retórico: ¿puede la inteligencia artificial preparar informes? Llámenlo demandas, sentencias, cualquier documento jurídico. Y digo que es un título retórico porque lo cierto es que es una afirmación. Por supuesto, la inteligencia artificial generativa puede preparar informes, demandas, sentencias y prácticamente todo lo que un profesional del derecho está acostumbrado a hacer. Puede también tratar con un cliente. Aún no supera el test de Turing con cualquier persona, pero sí hay personas que tienen dificultades para distinguir en su conversación la interlocución de una inteligencia artificial y la de un ser humano. Y esto es solo el principio. Así pues, los planes de estudio de las facultades de Derecho, la explicación de las disciplinas jurídicas, la formación de los profesionales, no puede pasar por alto el impacto de la inteligencia artificial. Su incorporación en todos sus ámbitos tiene que ser transversal, decidida, rápida, audaz y avanzada, y aquellas facultades y aquellos despachos profesionales que se destaquen con las debidas cautelas, como ahora diré, pues ganará una ventaja respecto del resto.
Por supuesto, la situación actual de la inteligencia artificial en el mundo del derecho no presenta un nivel de desarrollo homogéneo en todos los países y disciplinas, y las peculiaridades de los derechos locales y las terminologías específicas, los vocabularios, hacen que sea muy arriesgado dejarse asistir por la inteligencia artificial y no establecer filtros precautorios por los resultados. Y ya se han dado casos en Estados Unidos, en España y seguro en la República Dominicana, de escritos presentados por abogados en los tribunales citando jurisprudencia ajena o inexistente debido a la tendencia a fabular que presenta la aplicación, que han dado lugar a reproches serios a esos profesionales. Entonces, de momento, el nivel de desarrollo de las capacidades de la inteligencia artificial no es suficiente como para dejar todo el trabajo a su cargo, pero si las máquinas pueden pilotar aviones y controlar sistemas complejos, no hay demasiadas razones para pensar que no sean capaces de articular silogismos y extraer conclusiones simples en la interpretación del derecho. Yo creo que los pensadores que vaticinan un reemplazo masivo de profesionales en el mundo del derecho, que es el que nos incumbe ahora o en cualquier otro ámbito, no verán cumplidas sus expectativas, no desde luego en nuestro mundo, porque los ordenamientos jurídicos, supongo que también el de la República Dominicana, bueno, sé que también el de la República Dominicana, presentan un grado de complejidad y confusión tan profundo que no hay máquina que pueda ser diseñada por el ser humano que lo pueda comprender. Es decir, el derecho, en su aplicación e interpretación, tiene un margen de irracionalidad aún y de emocionalidad, de arbitrio judicial, de discrecionalidad y arbitrariedad del poder público en todos los ordenamientos, que no se deja reducir a la automatización de la inteligencia artificial. Entonces, hay futuro para quienes se formen en esta facultad, los más jóvenes y otros que vengan, porque con el derecho no podrá la máquina, porque cuanto más se estudia, y yo llevo 30 años dedicando muchas horas cada día a estudiarlo, menos se entiende. Bien, ¿saben de qué les hablo? Pero paso a la segunda parte de mi exposición. Estas son consideraciones generales sobre por qué nos debe interesar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, este es el resumen de la primera tesis que comparto con ustedes, los tecnólogos nos quieren desplazar. ¿Tienen esa aspiración? Ellos no saben que es imposible porque creen que el derecho es lógico y racional. Y lo cierto es que ni lo es ni puede llegar a serlo. Pero esa pretensión va a producir tensiones y va a generar también situaciones en las que se va a intentar pues rebajar la posición profesional, los honorarios, el reconocimiento social de nuestro oficio. Así que tenemos dos actitudes posibles ante esa situación. Una es permanecer pasivos, no comprender el fenómeno y permitir que nos desplacen, y otra es enseñarles a los tecnólogos qué ocurre cuando alguien se mete con los abogados. Entonces paso a la segunda parte de mi exposición. La primera parte es: la inteligencia artificial quiere nuestro trozo del pastel. La segunda parte es cómo podemos, los abogados, comernos parte del trozo del pastel de los tecnólogos. Aquí entro en las cuestiones más específicas de las relaciones entre el derecho administrativo y la inteligencia artificial, porque al final el derecho administrativo, como derecho público, es la columna vertebral de toda la regulación de cualquier actividad, de las actividades económicas en concreto. Y la inteligencia artificial, al final, es un producto, servicio, una creación que debe ser
en algún modo regulada. Y ahí es donde el papel de los profesionales del derecho entra en juego y cada vez más los tecnólogos, los creadores de las aplicaciones de inteligencia artificial, los proveedores, los comercializadores y quienes son responsables de su despliegue, empiezan a comprender con una conciencia creciente que no tenían hasta fechas próximas, que necesitan abogados. Necesitan abogados porque nos encontramos en una situación que ha dado lugar a pronunciamientos de alarma de algunos de los responsables y de las celebridades mundiales de las nuevas tecnologías, solicitando moratorias en los desarrollos de la inteligencia artificial, y esto es porque empiezan a comprender que hay un margen de incertidumbre y riesgo muy alto sobre lo que puede suceder. Está todo ese debate sobre la singularidad y la superación de la conciencia humana, que es un tanto exagerado desde mi punto de vista, pero por supuesto, como en cualquier otra actividad nueva, ocurrió con el ferrocarril, con la electricidad, con cualquier nueva tecnología, con la energía atómica, pues hay riesgos. Yo creo que la situación en la que se encuentra la inteligencia artificial responde más al concepto de incertidumbre, desconocimiento, que al de riesgo. Personalmente tengo más reservas y miedos ante los usos peligrosos de la energía atómica y el armamento nuclear, que ha vuelto a representar una amenaza para las sociedades contemporáneas, para el mundo contemporáneo, que ante la inteligencia artificial. Pero, por supuesto, no sabemos dónde nos va a llevar en el futuro la inteligencia artificial. Así pues, son necesarias leyes, regulaciones que establezcan límites y prevenciones frente a esos riesgos o para gestionar la incertidumbre ante la inteligencia artificial. Y aquí es donde el derecho administrativo entra en juego. Porque en los estadios primeros de desarrollo de la tecnología, las grandes compañías y los conglomerados empresariales que crean las aplicaciones de inteligencia artificial se adhirieron a una propuesta provisionalmente aceptable, pero ya no sostenible, que es la propuesta de los principios éticos. Se han formulado desde centros de pensamiento financiados por las compañías tecnológicas que han conseguido durante algún tiempo que no entremos los abogados en juego, porque los especialistas en ética son más inofensivos, ¿no? Han preferido pagar grandes cantidades de dinero a centros de ética de la inteligencia artificial para posponer las soluciones regulatorias. Esta es una estrategia inteligente, pero no sostenible en el tiempo, y así se han desarrollado principios como la inteligibilidad de la inteligencia artificial, que es un principio absurdo, porque obviamente no disponemos de los conocimientos para comprender de qué nos están hablando, cómo se combina el principio de inteligibilidad con la idea de caja negra, que es propia de la mayor parte de las aplicaciones. Es decir, caja negra quiere decir que no sabemos, ni el creador sabe lo que hay dentro, porque hay desarrollos de aprendizaje de la máquina que se escapan a su capacidad de trazabilidad. Así que la idea, el principio ético de inteligibilidad de la inteligencia artificial es una quimera, o la expresión más curiosa de esos desarrollos éticos frente a la inteligencia artificial, el principio de benevolencia de la inteligencia artificial, que es otra de las manifestaciones de la tendencia antropomórfica, personificadora de las aplicaciones y del error fundamental de atribución, como si una inteligencia artificial pudiera tener intencionalidades. Los sesgos, que han sido el principal problema jurídico detectado hasta ahora en los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial, las tendencias discriminatorias que han propiciado las primeras sentencias en Estados Unidos, el caso Compass, en España,
en Holanda precipitaron los sesgos en una aplicación de inteligencia artificial, la caída del gobierno holandés hace pocos años. El señor Mark Rutte, que es el actual secretario general de la NATO, de la OTAN, dimitió como primer ministro de Holanda por los errores y sesgos de una aplicación de inteligencia artificial utilizada para detectar fraudes en las ayudas sociales en los Países Bajos. Entonces, esas primeras sentencias han demostrado que esta idea de resolver los riesgos y las incertidumbres de la inteligencia artificial con ética no funciona. Así pues, cuando los tribunales, honorables magistrados y magistradas, menos mal que hay jueces y abogados, han empezado a condenar, y cuando los gobiernos han empezado a caer y pagar las consecuencias de los usos poco reflexivos e improvisados de las aplicaciones, entonces, en lugar de pagar a centros y departamentos de ética, las compañías han empezado a contratar abogados. Y esta es nuestra oportunidad. Es la oportunidad de un nuevo ámbito de ejercicio profesional, que es el derecho de la inteligencia artificial, que no debe producir reparos en su estudio, en las facultades de derecho, ni debe preocuparnos por la complejidad de la tecnología, que no es necesario entender hasta sus últimas consecuencias, porque los temas regulatorios de la inteligencia artificial son, en gran medida, los temas de siempre. La responsabilidad, quién paga los daños, la indemnización, que esto viene de Gallo y el derecho romano, personificamos, atribuimos personalidad jurídica a las aplicaciones, levantamos el velo, es la responsabilidad del productor, es el responsable del despliegue, las sanciones en los casos de incumplimiento, de las limitaciones que se establezcan para proteger datos de carácter personal, para evitar las amenazas de la intimidad, para que no haya usos inadecuados de la creación intelectual de otras personas, que este es un gran tema de debate y de pleitos en marcha sobre el aprovechamiento gratuito, sin compensación alguna, de los grandes fondos de conocimiento de información, que son los de los medios de comunicación, los periódicos, los archivos de las universidades, los repositorios documentales de los que beben y con los que se alimentan todas estas herramientas. Están nutriéndose de creación intelectual ajena y no están pagando por ello. Y otros temas clásicos del derecho. Fundamentalmente me interesan, por mi condición de iuspublicista y estudioso del derecho administrativo, los aspectos de intervención pública para prevenir los riesgos y los daños generados por la inteligencia artificial, pero en cualquier ámbito profesional hay oportunidades destacables en asuntos que van a movilizar, además, cantidades ingentes de recursos por los intereses en juego. Aquí es importante la actitud que adopten los gobiernos, y voy a resumir dos posturas antitéticas que se van a acentuar en los próximos meses, a lo largo del año 2025, a resultas de lo que ya ha ocurrido antes de la elección y sobre todo de lo que va a ocurrir después de la elección en Estados Unidos, que ha coincidido en el tiempo, casi, con pocos meses de diferencia, con la aprobación en Europa de un nuevo reglamento completo de inteligencia artificial que presumía de ser la primera ley de inteligencia artificial del mundo, completa, aunque hay muchas leyes sobre algoritmos, también algunas en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en otros países. Por un lado tenemos la solución europea, que es una reglamentación prolija, de carácter preventivo, que supone un traslado de los mecanismos clásicos de regulación de los riesgos de los productos industriales a la inteligencia artificial, y por otro lado tenemos lo que podemos esperar que ocurra en Estados Unidos, que es una desregulación completa para promover la innovación y reducir los costes regulatorios en ese mensaje
del nuevo presidente, del señor Trump, y acompañado por su asesor áulico en temas de reforma del Estado y de regulación, que es el señor Musk, bien, que supondrá, como he dicho, la antítesis con la solución europea. ¿Quién va a ganar la partida regulatoria en materia de inteligencia artificial? Bien, yo soy un administrativista europeo, pero no tengo ninguna duda de que Europa va a perder si no cambia su reglamento. Porque los inversores y los creadores de inteligencia artificial, a la hora de decidir dónde localizan sus centrales, entre una solución desregulada con unos costes que se rebajarán tanto a nivel fiscal como en los insumos energéticos que son tan importantes para la industria, y un reglamento tan prolijo como el europeo, probablemente, y no es solo mi opinión, el informe Draghi, que es un documento de gran importancia que apunta a algunas debilidades de competitividad de la economía europea por razones regulatorias, pues Europa no es el escenario más atractivo en ese momento, pero yo creo que reconsiderará la Unión Europea algunas de sus aproximaciones a este fenómeno para propiciar las inversiones de los proveedores y creadores de los productos y los servicios. ¿Qué puede hacer? Ya voy terminando, porque ustedes estaban convocados hasta una hora determinada, y si hay alguna pregunta, pues puedo ponerme a su disposición para resolverla. ¿Qué puede hacer la República Dominicana? ¿No? La comunidad jurídica de la República Dominicana. Ustedes están en una posición estratégica, geoestratégica determinada. ¿Qué pueden aprovechar? Pueden conocer lo que está ocurriendo en la punta de lanza del mundo, tanto tecnológica como jurídicamente, que tienen bien cerca y con una comunicación constante, y también pueden tener un ojo puesto en lo que ocurre en otros escenarios como el europeo, por ejemplo. Tampoco es una aspiración, entiendo, de la República Dominicana convertirse en un gran hub tecnológico internacional, pero sí deben y pueden prepararse con mínimas regulaciones para que cuando empiece a haber problemas en la utilización de las aplicaciones, los juzgadores y los abogados tengan preceptos que invocar. No es necesario aprobar leyes de inteligencia artificial. Solo basta con señalar las cuestiones más importantes, que son cuestiones clásicas de la regulación. La primera, la responsabilidad del productor. El productor paga los daños. Y eso, clarificarlo normativamente, es importante. Si el productor quiere trasladarle de alguna manera esos costes o esos riesgos al responsable del despliegue, tiene que quedar claro contractualmente. Pero hay que identificar e individualizar la responsabilidad en un lugar concreto para evitar dudas en una cuestión tan relevante. También las prohibiciones de discriminaciones, una prevención frente a los sesgos y una regla general de aplicación de los principios clásicos del derecho de la responsabilidad y del derecho administrativo, de protección de los consumidores, por ejemplo, a todas las aplicaciones y las tecnologías de la inteligencia artificial. Hay gobiernos, hay países, esto ocurrió en Italia, que optaron por soluciones drásticas frente a este fenómeno. Italia prohibió el ChatGPT. ¿Ustedes creen que eso es una solución jurídicamente viable en el tiempo? Bien, pero nos muestra hasta qué punto el desconcierto regulatorio ha llevado a situaciones surrealistas. En este momento, y es el mensaje con el que concluyo, en el que los tecnólogos han intentado cambiarnos por expertos en ética, a los que apreciamos mucho, pero no hacen nuestro trabajo,
Necesitamos que en todos los lugares del mundo, cuando un producto o un servicio que utilice la inteligencia artificial genere un daño o vulnere una norma, haya una condena sobresaliente de la que se tenga noticia, para que de entre todas las profesiones que pretenden ocupar las nuevas tecnologías quede claro que hay una con la que más vale no entrar en conflicto, porque los abogados y abogadas, las juezas y jueces, las personas que se forman en las facultades de Derecho, todavía tenemos nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras herramientas, que son las que se crearon para favorecer la buena convivencia en las sociedades, las del Estado de Derecho, nuestras garantías, y necesitamos también algunas ganas de pelear. Muchas gracias. Bueno, señores, después de la disertación del profesor Ricardo Rivero Ortega, ex rector de la Universidad de Salamanca y prominente jurista del derecho público iberoamericano, vamos a permitir al público algunas preguntas. Gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, maestro, por su intervención brillante. Mi pregunta va para solicitarle complementar quizás un poco sobre la última parte de su intervención, en el que nos invitaba a pensar qué puede hacer la comunidad jurídica para hacer un frente adecuado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Diría que el reto real de la inteligencia artificial será siempre que su desarrollo sea inversamente proporcional a la inteligencia humana. Entonces, usted nos dio varias sugerencias sobre cómo abordar el complemento y la transversalidad de la inteligencia artificial en el quehacer del jurídico y las cosas que podemos hacer como abogados para no ser desplazados. Pero más allá de buscar un complemento, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes, como profesionales del derecho, para asegurar que no somos desplazados más allá del desarrollo de la inteligencia artificial? Pues muchas gracias por su pregunta, es muy buena pregunta y me permite compartir con ustedes un mensaje concreto, ¿no? Miren, yo ahora estoy escribiendo un nuevo libro sobre un tema de teoría general del derecho público muy práctico, espero tenerlo en las librerías el año que viene, y he dedicado muchas horas al estudio de la cuestión. Entonces hice una prueba con una de estas aplicaciones para que me diera su versión del asunto. Y la versión que me ofrecía la inteligencia artificial es la versión a la que yo hubiera llegado después de bastantes horas de trabajo. Es una versión incompleta, incorrecta, pero yo llego a concluir esa falta de completud, de incorrección de la versión, porque he trabajado 5 veces más. El 90% de los juristas la darían por buena. Y supera con creces a la de la mayoría que me ofrecerían mis estudiantes. ¿Bien? Así pues, hay que tomarse esto en serio, porque un profesional del derecho con las capacidades normales de conocimiento de las leyes, estudio de la jurisprudencia y aplicación de las reglas silogísticas y lógicas no tiene futuro. Bien, yo les he ofrecido una intervención motivadora, pero también les tengo que decir que la realidad exige, porque usted me lo ha preguntado, que los profesionales del derecho que se tengan que enfrentar a esta tecnología sean más capaces. Claro, si usted lee
yo no he leído la entrada en Wikipedia de Pedro Enríquez Ureña. No sé si dice que fue doctor por la UNAM o habla de su tesis doctoral. Yo he llegado a ese libro después de interesarme mucho por Pedro Enríquez Ureña. Pero el 99% de la gente sabe menos de lo que dice la Wikipedia. ¿Bien? Hay que leer 10, 12, 15, 20 o 50, porque fue un gran escritor, libros de Pedro Enríquez Ureña para comprender por qué es considerado un gran prosista. Y entonces uno puede hablar un poco de Pedro Enríquez Ureña. Pero lo que ofrece a cualquier persona una búsqueda elemental desde su celular ya le sitúa en una posición de mucha más ventaja que la que tendría el siglo pasado. Y con la inteligencia artificial, entonces, primero, ningún jurista que tenga una trayectoria de futuro, es decir, de su generación, puede permanecer al margen de estas cuestiones. Tiene que conocerlas. Las sentencias que se han producido, los casos más relevantes, los progresos regulatorios, hay que estar al día de las cuestiones del derecho y la inteligencia artificial. Yo creo que es importante conocerlas. Es decir, una persona que ya esté en un estadio mucho más avanzado de otra generación puede permanecer al margen, pero una persona que tenga una trayectoria profesional por delante, no. Y hay que saber que la especialización, el nivel de conocimiento que ofrece, por ejemplo, la elaboración de una tesis doctoral, que es un nivel de conocimiento y de reflexión más avanzado, es lo único que va a poner a la persona en condiciones reales de competencia con la máquina. El jurista clásico del siglo XX perderá 10 veces de 10. Incluso en un contexto que es lo único que nos salva de verdad, en el que el derecho no hay quien lo entienda. Pero si las sociedades quieren reducir la imprevisión del derecho y la inseguridad jurídica tendencialmente a cero, y esa aspiración va a ser cada vez más intensa, la máquina va a tener ventajas. Porque en realidad gran parte de las profesiones jurídicas viven del error y de la inseguridad jurídica y de las dificultades interpretativas. Si se redujera a cero la imprevisibilidad, entonces la máquina ganaría siempre. Pero hay cuestiones, la analogía, los principios generales, las interpretaciones finalistas, porque la interpretación del derecho no es solo el silogismo, el contexto social, que nos dan una ventaja respecto de las aplicaciones mecanizadas. Pero para poder aprovechar esa ventaja hay que situarse en una posición de conocimiento que es distinta, es decir, saber las leyes, conocer las sentencias y proyectarlas sobre un caso lo hace la máquina siempre y cada vez mejor que el ser humano. Lo único que no va a poder hacer la máquina es reflexionar en torno a las interconexiones complejas y contextualizarlo social y emocionalmente. Pero eso muchos profesionales jurídicos no están acostumbrados a hacerlo en ese nivel. Les doy una respuesta un poco extensa porque me parece muy importante, forma parte también, yo podría hablarles durante toda mi conferencia, haberles hablado del reglamento europeo, de la regulación del derecho administrativo, pero me ha parecido más oportuno por la presencia aquí de tantos profesionales, sobre todo de personas jóvenes, de estudiantes que vivirán con esta realidad, sus futuras y prometedoras carreras, primero para animarles, no van a ser sustituidos por las máquinas, pero luego para decir, solo quien es capaz de demostrar una curiosidad intelectual que va más lejos, estará en condiciones de competir. Quien haya estudiado las leyes y sepa los artículos y las sentencias no está en condiciones de competir, ¿no? Creo que respondo con eso a su pregunta. Tenemos otra pregunta aquí.
Sí, sí, muy buenas noches. Así como usted recalcaba de que estamos frente a algunos magistrados, tanto de las distintas jurisdicciones, desde la Suprema Corte de Justicia, Juzgado de Paz y demás, la pregunta que me hago es la siguiente. Vivimos una realidad en República Dominicana y es que lamentablemente ahora mismo no estamos presentes a legisladores que en base a lo que establece nuestra Constitución son quienes promueven, ¿verdad?, las leyes, a excepción del presidente de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales y el Tribunal Superior Electoral en asuntos electorales. ¿Cómo usted sugiere que pudiese ser un plan de implementación en la República Dominicana, existiendo carencias específicamente en el sector, en el área administrativa, cuando aún todavía no se han implementado juzgados de primera instancia conforme lo establece la ley, la Constitución, en el artículo 164? Es decir, estamos frente a una realidad en base a situaciones, por decirlo, económicas ante la implementación de juzgado de primera instancia, pero de cara a la aplicación de la inteligencia artificial, que es una realidad hoy en día, ¿cómo usted nos sugiere, que viene, ¿verdad?, desde Europa y conoce cómo pudiese enfrentarse una sociedad a realidades sociales frente a situaciones que venimos arrastrando desde un pasado? ¿Cómo lo es la implementación o la falta de implementación de juzgado de primera instancia? En principio, quien te legisla tiene que aplicarlo, ¿no? O sea, si tú vas a implementar lo que es la inteligencia artificial o regularla, pues entonces inicio con la implementación de juzgado de primera instancia y consecuentemente, pues entonces la aplicación de o migrar las informaciones judiciales a un sistema o a la inteligencia artificial, entonces posteriormente legislarle. Es mi pregunta. Sí, bueno, me pregunta por la hoja de ruta sobre la futura implementación de lo que la Constitución Dominicana llama, en el artículo que usted ha citado, tribunales, aunque en el proyecto de ley que se está tramitando en el legislativo se les dé un carácter unipersonal. Sobre eso he estado disertando en la Escuela Judicial estos días. Esto va por otro lado, ¿no?, porque eso es el control de la administración, ¿no? Y la inteligencia artificial en parte puede ser utilizada por la administración y entonces iría a ese sistema de tribunales que yo creo que el año que viene tendrán ustedes desplegados, probablemente, ojalá. Y otra es el control de los proveedores y de los efectos de las aplicaciones, ¿no?, que no tiene por qué ir a esos tribunales, juzgados unipersonales de primera instancia que se van a desplegar, ¿no? Yo creo que el primer paso, porque usted me pregunta cómo hay que hacerlo, ¿no?, pues yo creo que un primer paso es crear algún centro que puede tener un origen universitario, no hace falta que sea institucional, de análisis de la situación. Entonces puede ser un observatorio, un grupo de investigación o una persona, un investigador o varios investigadores que digan, bueno, el estado de la cuestión en la República Dominicana ahora es este, y que identifiquen los artículos de las distintas leyes que se pueden aplicar sin necesidad de una ley específica ya a la realidad de la inteligencia artificial, porque en España pues se aprobó una ley que dice que los algoritmos no pueden ser discriminatorios, pero es que la prohibición de discriminación es constitucional, entonces es redundante. Refuerza la prohibición de discriminación, la prohibición de los sesgos algorítmicos, pero si un algoritmo es discriminatorio, atenta contra el derecho a la igualdad. Entonces, decir, oiga, a lo mejor no necesitamos una ley frente a los sesgos algorítmicos porque tenemos una Constitución que dice que hay un derecho a la igualdad. Pero alguien lo tiene que recordar y ponerlo en un escrito con una autoridad académica que luego un juez o un tribunal pueda esgrimir, con un respaldo de la comunidad jurídica. Luego hay distintas alternativas. Se puede crear una autoridad de supervisión o de seguimiento, pero eso hay que pensarlo bien, porque es burocratizar el proceso. Yo no soy partidario de soluciones como la europea, tan prolijas, de regulaciones detalladas. Me parece que hay que analizar si hay alguna laguna para prevenir los posibles riesgos, detectar los efectos que se están produciendo, abusos. Por ejemplo,
algo que sí es positivo de la regulación europea. La regulación europea ha señalado usos prohibidos. Y hay usos prohibidos o usos de alto riesgo, aplicaciones de alto riesgo, que merecen algún tipo de límite legal. Y me refiero, esto sería una cuestión que llevaría un cierto tiempo explicar, pero es muy importante dentro de las líneas de investigación actual de la inteligencia artificial, los neuroderechos y a las aplicaciones de reconocimiento de emociones. Sí, hoy día se cuenta con aplicaciones que podrían proyectarse sobre ustedes, sobre todos nosotros como público, y se utilizan en espectáculos, por ejemplo, para ver qué momentos de la exposición han producido un efecto más positivo y han despertado el interés y cuáles no. Y a partir de esos sistemas de reconocimiento de emociones, pues establecer parámetros de tipo comercial. ¿Me siguen? Pero claro, ese sistema de reconocimiento de emociones es invasivo de la intimidad del ser humano, porque la máquina está leyendo cómo se siente usted, si está triste, enfadado, y eso es una invasión de la intimidad. Imagínense ustedes, el gobierno chino lo utiliza para controlar a su población, de manera masiva. Entonces, la regulación, aunque China ha aprobado una ley de inteligencia artificial que intenta aproximarse, dicen, a las garantías europeas con limitaciones sobre protección de datos, es mentira, porque hay un sistema masivo de control social a través de videocámaras y sistemas que en la regulación europea se consideran o de alto riesgo o prohibidos. Entonces, la regulación de minimis, el mínimo común denominador que sí conviene pensar y hacerlo con prudencia, pero sí habrá que regularlo, es decir, mire, esto, lo que son aplicaciones de alto riesgo o usos prohibidos, se puede hacer con estas condiciones. Porque si un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico carece de esos límites, son usos permitidos. ¿Bien? Entonces, no hace falta tener un reglamento o una ley de 300 artículos, pero sí hay algunas cosas que hace la inteligencia artificial que son lesivas de derechos. Y algunas son claramente contestables con la Constitución en la mano y otras son más sutiles. Entonces, o se hace una interpretación de preceptos constitucionales, por ejemplo, el derecho a la intimidad, pues eso puede ser también la Agencia de Protección de Datos, a través de una resolución, de una circular, pero alguien tiene que señalar los usos de alto riesgo. Y luego, pues si hay un debate en torno a... Y los usos de alto riesgo no solo por parte de las compañías, sino por parte del Estado, de las instituciones estatales. Yo he colaborado con la Administración Pública Española como experto en el despliegue de aplicaciones de inteligencia artificial y he interactuado con tecnólogos y claro, los tecnólogos no saben dónde está el límite y algunos no lo quieren saber. Por eso es muy importante que aparezca en todos esos momentos un abogado o una abogada y les diga, esto no se puede hacer, porque viola la intimidad o porque viola la igualdad o porque le da demasiada información al gobierno sobre cosas que el gobierno no tiene por qué saber. ¿De acuerdo? Yo soy un defensor también de las garantías de las empresas. Creo que el principio de transparencia absoluta de las aplicaciones es irrealizable y probablemente invasivo, porque las aplicaciones tienen un valor porque la competencia no conoce su funcionamiento. Entonces hay que buscar un equilibrio entre que las empresas no tengan que desnudarse en la exposición de sus aplicaciones al regulador y que no hagan daño. Pero eso es muy fácil decir, esto no se puede hacer y si ocurre, tiene una sanción, una responsabilidad
o una sanción administrativa o ambas cosas. Entonces, hoja de ruta, primero estudiarlo, estado de la cuestión, se puede hacer desde la universidad, y luego identificar la autoridad, que puede ser el legislativo, que tiene que tomar 4 medidas esenciales, fundamentalmente sobre las aplicaciones de alto riesgo. Y eso se hace en pocos meses, la verdad, ¿no? Invito a la comunidad jurídica de la UNFU a planteárselo, porque es una línea de trabajo que tiene, sin duda, futuro, ¿no? No es una moda efímera, sino que ha llegado para quedarse. Luego también creo que la República Dominicana puede hacerlo, y sería mi recomendación, en línea con lo que se haga en Estados Unidos. Bien, yo no propondría una extrapolación de la regulación europea a este país, porque es muy compleja, muy prolija. Pero si en Estados Unidos hay algo que se considera un uso prohibido o sujeto a límites, pues el entorno, ¿no? Eso, una compañía de provisión de estas aplicaciones no va a considerar una regulación hostil aquello que en su país de origen, que además va a estar marcado por tendencias desreguladoras y no invasivas, no es una regulación hostil. Entonces, yo estudio el derecho de los Estados Unidos como estudio el derecho europeo y encuentro ventajas y también inconvenientes en ambas realidades, pero ustedes tienen muy cerca, como área comercial y económica, el ámbito de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tener un ojo puesto en la jurisprudencia y en las regulaciones que se adopten allí, también es interesante la interlocución con las empresas. Lo que aporta en este momento más valioso el derecho europeo es la identificación de los usos de alto riesgo. Eso lo ha catalogado bien el reglamento europeo. A partir de ahí, cómo previene los riesgos del alto riesgo y si un uso prohibido es razonable o no, es un tema discutible, pero que hay niveles de peligro es claro, y que hay usos de la inteligencia artificial que lesionan directamente derechos, como los sistemas de reconocimiento de emociones, que no son ciencia ficción, son una realidad tecnológica, eso es claro, pero un derecho, un ordenamiento tiene que decir que eso es un uso prohibido, porque lo que no está expresamente prohibido se puede considerar permitido. No sé si he respondido a la pregunta. Gracias. Luego de esta magistral disertación del ex rector de la Universidad de Salamanca y prominente administrativista y jurista de Derecho Público Iberoamericano, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña procederá a colocar el pin que simboliza su identidad y valores al doctor Ricardo Rivero. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Feliz noche.